se da este espacio libre para que puedan tener al menos un pequeño alcance de la anatomía, o de los cursos introductorios que se les está haciendo. Bueno, Recording sin más in dilación, progress. ok, bueno, sin más dilación, chicos, el día de hoy vamos a ver vías respiratorias inferiores, ¿de acuerdo? Vamos a ver vías respiratorias inferiores. ¿Y a qué me refiero con vías respiratorias inferiores? De repente algunos estarían escuchando, "Pero no íbamos a ver árbol, no íbamos a ver árbol bronquial, pulmones, ¿por qué estábamos hablando de vías respiratorias inferiores?" Ya, bueno, entonces para ello, a ver, esto de acá. Para ello, nosotros vamos a tener en cuenta una forma de clasificar las vías aéreas, ¿de acuerdo? Vías aéreas superiores y vías aéreas, un ratito, ya, ok, ya. Para ello vamos a tener en cuenta lo que se denomina las vías aéreas, uy, caramba, se me está pegando esto, ya. Vamos a tener en cuenta lo que son las vías aéreas superiores, ¿de acuerdo? Y las vías aéreas inferiores, ¿de acuerdo? Inferiores. Entonces, ¿de dónde a dónde va a estar constituido cada una de estas estructuras o bueno, cada una de estas porciones? ¿De acuerdo? En el caso de las vías aéreas superiores, ¿de acuerdo? Vamos a nosotros considerar las fosas nasales, ¿de acuerdo? Las fosas nasales, ¿de acuerdo? Desde las fosas nasales, ¿ya? Entonces, todo lo que vendría a ser las fosas nasales, toda esta región va a formar parte de las vías aéreas superiores. ¿Qué más? Va a estar constituido la faringe, ¿de acuerdo? Vamos a tener a la faringe, ¿de acuerdo? A la faringe. Ahí vamos a tener a la faringe. A ver, ya vamos a tener a la faringe en la parte posterior con sus diferentes porciones, ¿no? La nasofaringe, y la orofaringe, ¿de acuerdo? Y la laringofaringe. ¿Qué más vamos a tener como vías respiratorias superiores? Vamos a tener a la laringe, pues, ¿de acuerdo? A la laringe, a la laringe. ¿De acuerdo? Vamos a tener a la laringe. Listo. Entonces, estas tres estructuras van a formar de lo que nosotros conocemos como vías aéreas superiores. ¿Por qué? Porque ahí a la hora de nosotros realizar la inspiración o la expiración, pues va a ser esa la vía por la cual va a estar escapando el aire. ¿De acuerdo? Ahora, vías respiratorias o vías aéreas inferiores, ¿quiénes lo van a estar constituyendo? Va a ir justamente desde la tráquea, ¿de acuerdo? Desde la tráquea, va a continuar con los bronquios y sus diferentes segmentos, bronquio primario, secundario, bronquio terciario, sacos alveolares y todos los sacos alveolares. Es decir, que desde la parte de acá, desde la tráquea, ¿de acuerdo? Desde la tráquea, desde el inicio de la tráquea, ¿de acuerdo? Más o menos a este nivel, acá vamos a tener las vías respiratorias inferiores, ¿de acuerdo? Y esas van a tener una característica, sobre todo a nivel histológico. Si en cambio las vías respiratorias superiores, ¿de acuerdo? Van a tener otras características, ¿de acuerdo? Por eso hacemos esta división en vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores, ¿de acuerdo? Entonces acuérdense, esta es una forma de poder clasificarlo. Entonces vamos a tener como punto de referencia este cartílago de acá, que ese nosotros lo vamos a denominar el cricoides, ¿de acuerdo? El cricoides, famoso cricoides, que va a ser justamente el punto de referencia anatómica, es decir, por debajo del cricoides va a empezar las vías respiratorias inferiores y justamente también va a empezar la tráquea, ¿ya? Entonces ya más o menos ubicados, ¿cómo se llama? En lo que constituye las vías respiratorias superiores y las vías respiratorias inferiores, vamos entonces a irnos de lleno a lo que va a ser las vías respiratorias inferiores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por esta estructura alargada y medio va a tener una consistencia medio elástico y semirrígido. ¿De acuerdo? Que vendría a ser la tráquea. Algunos le denominan tráquea, también traqueoarterias. Ya cualquiera de los dos nombres vale. Ambos los he escuchado. Este va a ser un conducto semirrígido que va a tener las propiedades de ser elástico y fibromúsculo cartilaginoso, por donde va a estar circulando el aire que nosotros vamos a inspirar. Ahora, como tal, esta tráquea va a tener dos porciones. Una porción que va a ser un poco más superior, inmediatamente debajo del cricoides, que se le conoce como la porción cervical, y otra porción que es la porción torácica. ¿De acuerdo? Esta tráquea, de acuerdo a esta tráquea, si se dan cuenta, en la parte más superior, ¿de acuerdo? Va a estar casi en contacto con la piel, solamente va a estar cubierto por un pequeño músculo delgado, que es el músculo platisma, pero conforme nosotros vamos descendiendo, esa tráquea va a ir metiéndose hacia la parte torácica, hacia la cavidad torácica, ¿de acuerdo? Hacia la parte posterior.
Ahora, esta es una estructura que va a encontrarse justamente en la parte central, es simétrico y va a tener una posición retroesternal justamente cuando pase por debajo del esternón, ¿ya? Y va a tener diferentes dimensiones. Las dimensiones que va a tener varía bastante, ¿de acuerdo? ¿Y por qué va a variar? Porque va a tener una estructura cartilaginosa y una estructura elástica, ¿de acuerdo? Y esa característica elástica, pues justamente hace que varíe sus dimensiones. Por ejemplo, en el hombre va a tener una longitud de más o menos 12 centímetros, pero puede llegar incluso a tener unas dimensiones menores. Y claro, va a depender también de la etnia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no es lo mismo la tráquea de una persona que tiene no sé, 1,90 m que de alguien que tiene tiene 1,50 m, ¿no? Entonces va a variar bastante con respecto a con respecto a la longitud. Y además va a tener las características, pues, de amoldarse. O sea, cuando nosotros estemos completamente erguidos, pues va a tener su mayor estiramiento longitudinal. Pero si nosotros estamos retraídos, encorvados, pues va a tener una menor longitud. ¿Ya? Esas son características que usualmente se suelen describir en cuanto a tráquea. Va a tener la característica de más o menos ser una especie de pirámide trunca, ¿de acuerdo? Un cono trunco, mejor dicho, un cono trunco, donde la parte más superior va a ser un poco más adelgazada, mientras que la parte inferior va a ser un poco más voluminosa, ¿ya? Y va a tener una bifurcación. ¿De dónde a dónde va? Habíamos dicho que estructuralmente va a encontrarse debajo del cricoides, ¿de acuerdo? Se va a encontrar debajo del cricoides y va a ir hasta este otro cartílago que se le conoce como el cartílago carinas o el cartílago traqueal, ¿de acuerdo? La carina traqueal. Este cartílago va a tener unas características que lo vamos a ver en un momentito, pero quiero que tengan en cuenta dónde inicia y dónde termina. Ya a veces suelen preguntar, ¿debajo de qué estructura empieza la tráquea? Ya, del cricoides. Ah, ¿en qué parte? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el último cartílago de la tráquea? La carina. Ya. A ver, ¿hay preguntas? No, no, son preguntas, ya. Eh, bueno, chicos, si tienen preguntas, dudas, normal, pueden abrir su micro o pueden escribir en el chat sus preguntas, ya. A nivel óseo, de acuerdo, también debemos de tener en cuenta que siempre se hace la referencia con las estructuras vertebrales, ¿ya? Entonces, más o menos, la tráquea debe iniciar a la altura de C6, C7 aproximadamente, y va a terminar a la altura de T3, T4, incluso puede llegar hasta un poquito más abajo, hasta T5, ¿ya? Algunos lo describen de esa manera, pero esto es lo que suele describirse más o menos, ¿ya? Entonces, como les había comentado, ¿de acuerdo? Va a tener una forma de un cilindro, en la parte posterior va a estar un poquito más aplastado, ¿de acuerdo? Porque no es una estructura tubular como tal, sino que va a encontrarse un poco aplastado en la parte posterior y justamente porque va a encontrarse una estructura muscular que va a estar relacionando ambos anillos traqueales, ¿ya? ¿Qué más vamos a encontrar acá? Bueno, típicamente se van a describir dos impresiones, ¿de acuerdo? Dos impresiones o dos escotaduras. ¿Qué va a ser la impresión aórtica, por un lado, que se va a encontrar acá justamente por encima de la bifurcación izquierda de la tráquea? Por aquí va a estar pasando y va a dejar una impresión, ¿ya? Y luego vamos a tener una impresión tiroidea que va a estar más o menos entre el segundo y el quinto anillo traqueal, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante recordar esas relaciones, sobre todo con la tráquea y con la aorta? ¿Ya? Por lo siguiente, en cuanto a la tráquea, ¿de acuerdo? Perdón, en cuanto a la glándula tiroides, lo que sucede es que si hay una patología en la cual hay un aumento del volumen de la tiroides, como en el bocio, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una compresión de la tráquea. Entonces, esa compresión de la tráquea, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar que ingrese menos aire y también salga por la misma razón menos aire, ¿de acuerdo? Entonces va a haber dificultades respiratorias. En las personas que tienen bocio a veces suelen tener bastantes problemas respiratorios justamente por la compresión que hay a nivel de la impresión que va a dejar la glándula tiroides. ¿Qué más? A nivel de la aorta, pues la relación que va a tener a este nivel. Si hay algún aneurisma, de acuerdo en la aorta, justamente en el callo de la aorta, ¿qué va a suceder? Va a generar una compresión justamente de esta parte de la bifurcación izquierda del bronquio izquierdo, pues, ¿no? Entonces, si hay un aplastamiento por un aneurisma, ¿qué es lo que va a suceder? Puede generar atelectasias, pues, ¿no? Esto va a generar en el lado izquierdo del pulmón. Y vamos a ver que hay algunas patologías relacionadas justamente con la disposición que va a tener los bronquios a este nivel, ¿ya? Entonces, recordemos esas dos impresiones, la impresión aórtica a este nivel y la impresión tiroidea que se va a encontrar más o menos entre el segundo y el quinto anillo traqueal, ¿bien? ¿Qué más vamos a tener? Pues vamos a tener lo siguiente, que como les había comentado, estructuralmente, cuando nosotros hacemos un corte transversal de la tráquea, lo que nosotros vamos a ver es justamente esta estructura, ¿de acuerdo? Este es el cartílago traqueal.
Y vemos en este corte transversal que justamente no es un anillo como tal, sino es como si fuese una especie de herradura, ¿cierto? Y lo completa en la parte posterior un músculo, que es un músculo liso, un músculo longitudinal, que cuando se contrae, pues lo que va a hacer es retraer ambos cartílagos hacia la parte central. Ya, pero vamos a ir explicándolo un poquito más teniendo en cuenta justamente cómo está estructurado. Estructuralmente, esta va a estar constituido por una túnica fibrosa cartilaginosa, que no es nada más que lo que ya había mencionado, que van a ser justamente lo que va a constituir el armazón del conducto como tal, que van a ser los anillos cartilaginosos, que son en número de más o menos de 15 a 20 anillos, y uno se estará preguntando, ¿no? ¿Por qué se llaman anillos si no están completos, ¿no? Pero bueno, pues así ha quedado el nombre, se les conoce como anillos cartilaginosos, que van a ser entre 15 a 20. Características peculiares de estas es que a veces vamos a encontrar una unión entre dos anillos, por ejemplo en esta imagen, que son dos anillos y se convierte luego en un solo anillo. O incluso hay anillos que están separados y van a tener una cierta comunicación, una anastomosis a nivel del cartílago, ¿ya? Eso es típico, es usual, ¿de acuerdo? Los anillos no están completamente separados, separaditos, sino que va a haber a veces una continuidad, una anastomosis entre cartílago y cartílago, ¿ya? Luego, entre cartílago y cartílago se va a encontrar una estructura elástica, que justamente le va a dar las propiedades de elasticidad, que por las cuales se puede alargar o puede retraer su tamaño. Y esos son justamente los anillos membranosos o también denominados los ligamentos anulares, ¿ya? Los ligamentos anulares se van a encontrar entre los anillos cartilaginosos. ¿Qué más vamos a tener? Pues en la parte posterior, ya completando la tráquea como tal, vamos a tener a las fibras musculares, ¿de acuerdo? Estas fibras musculares tienen una disposición, desde la parte verticales, tienen una disposición vertical, ¿de acuerdo? Que a la hora de contraerse, pues a la hora de contraerse, estos músculos lo que hacen es justamente retraer o llevar a la línea media los extremos de los anillos traqueales, ¿de acuerdo? Y eso, a esa unión, cuando hay esa contracción, esa reducción del diámetro de la tráquea, pues se le conoce como la broncoconstricción, ¿de acuerdo? Se le conoce como la broncoconstricción. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener una túnica mucosa, ¿de acuerdo? Y cuando ustedes escuchen túnica mucosa o algo que relacionado con mucosa, siempre tengan en cuenta que va a haber glándulas y va a haber secreción de moco. ¿Por qué? Porque va a ser una barrera de protección justamente a nivel interno, ¿de acuerdo? En la cara interna va a formar una especie de barrera de protección. Es una parte de la limpieza propia de las vías aéreas. Por la secreción de moco justamente permite que las vías aéreas se mantengan limpias. Además de las microvellosidades que se van a encontrar a nivel de las vías aéreas, que también movilizan residuos hacia la parte de las vías respiratorias superiores, ¿ya? Luego, bueno, estas células van a estar, esta parte mucosa va a estar constituida por células de epitelio cilíndrico pseudoestratificados. ¿Ya? Esas van a ser las características principales. ¿Ya? Y en la parte central, miren, acá sí quiero que tengan en cuenta una cosita, que es lo que les había comentado, ¿no? En la parte, este último cartílago que tiene más o menos parece como si fuese un calzoncillo, ¿de acuerdo? Miren, se le conoce como la carina traqueal. En el anfiteatro lo conocen a este cartílago como la carina traqueal, pero hay algunos que consideran a este relieve, miren, este es ¿cómo se llama? Una broncofibroscopía, ¿de acuerdo? Donde estamos viendo justamente la bifurcación en los bronquios derecho e izquierdo, en cual vemos el relieve, que justamente está acá a este nivel. Y este relieve, a este espolón, hay algunos, en algunas universidades lo consideran como la carina traqueal en realidad, a este espolón, ¿de acuerdo? Pero en el anfiteatro, a la carina lo consideran el cartílago. Y a esto, pues, espolón traqueal, secas, nada más, ¿ya? Entonces, cuidado con esos detalles o no sé cómo seguirán manejando la información en el anfiteatro, pero ahí les doy el detalle. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta también las relaciones que va a tener justamente la tráquea, ¿de acuerdo? La porción cervical, y son todas estas, pues, ¿ya? Las más relevantes, al menos no, acá les dejo, les he pasado las diapositivas para que los puedan ver, pero las más relevantes que podemos ver a nivel anterior, pues van a ser estas de acá. Estas venas, que son justamente las venas tiroideas inferiores que van que llegan al tronco brachiocefálico, a las venas bronquiales brachiocefálicas, de acuerdo que salen de acá. De acuerdo, esa es la relación más importante, las venas tiroideas inferiores. ¿Qué más? Si en algún caso, de acuerdo, puede estar presente la arteria tiroidea IMA o de Neubauer, que es una arteria que va a salir justamente del tronco brachiocefálico, de la arteria brachiocefálica a nivel en el lado derecho, ¿de acuerdo? ¿Qué más vamos a tener? Pues las diferentes estructuras faciales que van a estar envolviendo el cuello, ¿de acuerdo? La mayoría de ellas
Y pues bueno, eso, un poco más, pues tenemos ¿cómo se llama? Al istmo de la glándula tiroidea, que también está relacionada en la parte anterior. Nunca se olviden de la relación que tiene la tráquea con la glándula tiroidea, ¿de acuerdo? Justamente por la impresión que les he dado. Ah, y por cierto, la impresión que se da con la glándula tiroidea no es a ambos lados, ¿de acuerdo? En el lado izquierdo es donde se genera la mayor impresión de la glándula tiroidea. En el lado derecho no es tanta la compresión que se genera, pero en el lado izquierdo sí es bien notorio. Y de repente, si alguna vez lo ven en su práctica, lo van a poder diferenciar, ya porque sí, sí genera una depresión como tal. Luego, en la parte posterior, al menos a nivel cervical, lo que ustedes deben de recordar es el nervio laringio, ¿de acuerdo? El nervio laringio recurrente. ¿Pero cuál? Acá estamos viendo dos nervios laringios, ¿de acuerdo? Uno, que es el del lado izquierdo, y este es el del lado derecho, ¿ya? ¿Por qué debemos de recordar la relación con el nervio laringio recurrente? Por un simple detalle, que el nervio laringio recurrente del lado izquierdo va a estar pasando justamente en un ángulo que se va a formar entre el esófago y la tráquea. Simplemente por ese detalle. Porque recordemos que la información que lleva el laringio recurrente va a servir para inervar qué cosa, la laringe, ¿de acuerdo? Y la laringe es uno de el órgano principal de la fonación, porque ahí que se encuentra, ahí se encuentra la cuerda vocales. Entonces, si hay una alteración, ¿de acuerdo? Una alteración a nivel, ¿cómo se llama? Bronquial, ¿de acuerdo? A nivel traqueal, ¿de acuerdo? Entonces, por inmediatez, ¿de acuerdo? Va a verse alterado también el nervio laringio recurrente del lado izquierdo, ¿de acuerdo? El laringio recurrente es el que se encuentra el laringio recurrente del lado izquierdo, además de tener ese detalle de pasar por debajo del callado de la aorta, tiene relación en el ángulo que se va a formar. El ángulo se denomina el ángulo tráqueo-esofágico del lado izquierdo. En el lado derecho no es tan cercana la relación, de hecho pasa por debajo de la subclavia y luego asciende, nada más, ¿de acuerdo? Pero no tiene esa relación tan cercana como la tiene en el lado izquierdo. ¿Qué más vamos a reconocer? Pues este, em, los espacios prevertebrales, el tejido alveolar que se va a formar acá con, con los pulmones, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso básicamente. Ya eso es lo que quiero que tengan en cuenta al menos con respecto a las relaciones importantes, ¿de acuerdo? Tienen muchas relaciones, pero las que les he mencionado tienen bastante aplicación clínica cuando ustedes van a estar rotando en los hospitales, ¿ya? Esas cositas, ténganlas en cuenta, ¿ya? Bueno, con respecto a la porción torácica que vamos a tener a nivel de la porción torácica, esta es la porción más profunda que vamos a tener y vamos a ver que se va a bifurcar, va a ir a nivel vertebral hasta T3, T4 aproximadamente, ¿ya? Entonces, la relación anterior que vamos a tener al tronco arterial brachiocefálico, acá está, no olviden esa relación, siempre va a estar. El tronco arterial brachiocefálico pasa encimita, ¿de acuerdo? Encimita nomás, ¿cómo se llama? De la tráquea. Luego vamos a tener a la arteria carótida común, que también va a estar pasando por ahí, a la arteria IMA, que también va a formar ¿cómo se llama? Parte. O sea, si bien es cierto, la IMA o la de Neubauer pasa pues, por la porción cervical, también va a pasar por la porción torácica, ¿de acuerdo? Porque va a ascender a partir de la brachiocefálica del lado derecho. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? El callado de la aorta, pues ya. El callado de la aorta es indiscutiblemente la estructura que va a estar en relación justamente con el lado izquierdo de la tráquea, de la tráquea, ¿de acuerdo? ¿Qué más vamos a tener? Pues vamos a tener en la parte lateral, ¿de acuerdo? Al lado derecho, ¿de acuerdo? Al lado derecho vamos a tener la pleura mediastínica izquierda, el nervio laringio recurrente, uy, esto está mal, ya, esto está mal. Este debe ser del lado derecho, ¿de acuerdo? Del lado derecho. Me he equivocado. Tiene que ser. Me he equivocado acá en poner los nombres, ¿ya? Entonces, acuérdense, en el lado derecho, ¿de acuerdo? Vamos a poner acá, en el lado derecho que vamos a tener la pleura mediastínica del lado derecho, el nervio laringio recurrente del lado derecho y también vamos a tener este, a la vena ácigos mayor, ¿de acuerdo? Acá en la derecha, a la vena ácigos mayor, que es esta de acá. Y además, va a haber una pequeña depresión que se va a formar entre el esófago y la tráquea, ¿de acuerdo? Que se le conoce como la fosita de Barretti, por donde van a estar colocándose algunos nódulos linfáticos, ¿de acuerdo? Ese es en el lado derecho y la ácigos mayor. Acuérdense, en el lado derecho, la ácigos mayor. En el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Por otro lado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener al callado de la aorta. ¿De acuerdo? Esa es la impresión que sí o sí quiero que recuerden al menos del lado izquierdo, el callado de la aorta y también al conducto torácico. Paul, ¿qué es el conducto torácico? El conducto torácico es una estructura de vía linfática que lo vamos a ver que va a desembocar justamente acá. Miren, esa es estructura que ven acá medio verdosa, es el conducto torácico, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver justamente cómo es que se forma a partir de del drenaje linfático que va a formarse a partir de
bueno, este conducto torácico recoge, mejor dicho, linfa desde la parte abdominal, ¿de acuerdo? De ahí su importancia. Es bien notorio, de hecho, ¿ya? En la parte en las prácticas, es probable que lo vayan a ver. Lo van a ver siempre, siempre, ¿ya? Y bueno, pues a nivel de la bifurcación que vamos a tener las ramas derechas del tronco pulmonar, el pericardio y la aurícula, las aurículas del corazón, ¿de acuerdo? Acá justamente en la bifurcación, ¿de acuerdo? En la bifurcación de ambas tráqueas se van a encontrar las aurículas. ¿Y qué más? ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar al nervio neumogástrico y a los plexos lumbares y a los ganglios interbronquiales. Ahora, una aplicación que se suele usar, ¿de acuerdo? Cuando se quiere realizar un catéter venoso central, a veces se toma como punto de referencia la estructura que les acabo de mencionar, este de acá, el espolón, ¿de acuerdo? Este espolón es ¿cómo se llama? Se puede visualizar, ¿cómo se llama? En las radiografías, entonces va a ser como punto de referencia para poder realizar los catéteres venosos centrales, o sea, más o menos unos 0,4 centímetros, o 4 centímetros, mejor dicho, hacia arriba, por encima del espolón, va a poder realizarse los catéteres venosos centrales, ¿de acuerdo? Es una peculiaridad que también se usa como una aplicación clínica con conocer justamente la posición del espolón, ¿ya? ¿Qué más debemos recordar? Si no se olviden, nunca se olviden de la relación posterior que va a tener la tráquea con el esófago, ¿ya? Eso siempre es importante. Van a haber varios casos clínicos más adelante, cuando estén llevando sus cursos de clínica, van a recordarlo mucho, ¿ya? Listo. Entonces ya vimos ¿cómo se llama? La tráquea y sus relaciones. Entonces nos toca ahora ver la bifurcación, ¿ya? A nivel de la bifurcación que vamos a tener, vamos a ver que son conductos que van a ser justamente producto de la bifurcación. Vamos a tener cada lado y van a tener sus características peculiares a cada lado, el lado derecho y el lado izquierdo. Y hay una mnemotecnia, que es la mnemotecnia de la pistolita, ¿ya? Y justamente va a tener estas características. Pero ahorita vamos a ver esto, ¿ya? Va a tener su origen ¿dónde? A nivel del tabique sagital o el espolón traqueal, como les había comentado, ¿de acuerdo? Para el anfiteatro, este es el espolón traqueal o tabique sagital, ya cualquiera de los dos nombres vale. Y va a terminar ¿dónde? En el interior del pulmón, justamente cuando va a formarse este, justamente cuando penetra al hilio pulmonar, ahí es cuando va a terminar los bronquios, ¿de acuerdo? Los bronquios o bronquios de los troncos. Y va a tener una distribución medio en forma de arbórea. Una característica de este espolón, antes de pasar a la bifurcación como tal de los bronquios, es que va a estar constituido o de cartílago o va a tener una estructura membranosa o va a ser mixto. Va a tener esas peculiaridades, ¿de acuerdo? Más o menos en el 5% se ha identificado que tiene la característica de ser netamente rígido, ¿ya? Netamente rígido. Mientras que en el 36% se ha encontrado que es simplemente como una especie de membrana, como una especie de lengüeta que oscila de un lado a otro, ¿ya? Otra característica que quiero que recuerden, al menos de este espolón, es que si al lado izquierdo va a estar un poquito más pegado hacia el lado izquierdo, por lo que el aire que va a entrar a los pulmones va a ser un poco desigual, porque va a formar como una especie de tabique este espolón y evita, o bueno, eh, evita, ¿de acuerdo? Que el aire entre así en totalidad, ¿de acuerdo? Evita que el aire entre en totalidad. Entonces, este espolón, pues a veces también es una especie si está demasiado grande, pues puede generar atelectasias a nivel del lado del pulmón izquierdo. Si se dan cuenta, ya les estoy dando como dos detallitos por los cuales se puede formar atelectasias del lado izquierdo, que es mucho más frecuente, ya sea por la relación que tiene con el callado de la aorta o por la presencia de este espolón, ¿de acuerdo? De este espolón traqueal, ¿ya? Entonces recuerden esos detallitos. Ahora sí, vamos a ir a las características propias tanto del bronquio derecho como del bronquio izquierdo. En el lado derecho, como la mnemotecnia acá está, vamos a tener justamente esta mnemotecnia en donde el dedo pulgar va a representar mi bronquio derecho, mientras que el dedo índice va a representar el bronquio izquierdo. ¿Y cuáles van a ser las características? En el lado derecho va a ser un poco más verticalizado, ¿de acuerdo? Va a ser mucho más vertical, va a ser mucho más ancho, va a tener un diámetro de más o menos de 15 a 16 milímetros y va a ser más cortito, ¿de acuerdo? Va a ser mucho más cortito. O sea, es como el dedo gordo, ancho, cortito em, y más vertical. Mientras que en el lado izquierdo va a tener ¿cómo se llama? Es mucho más horizontal, va a ser mucho más horizontal, va a tener un diámetro más reducido, de 10 a 11 milímetros aproximadamente, y va a ser mucho más largo hasta su primera bifurcación o hasta la primera colateral que va a salir de este bronquio izquierdo. ¿De acuerdo? Por eso es que es más largo. Es con respecto a la primera bifurcación que va a tener, ya unos 45 milímetros aproximadamente. En cambio, en el lado derecho son 25 milímetros, nada más.
¿Ya? Listo. Esa es una mnemotecnia sencilla y otras características, pues más o menos el bronquio izquierdo va a estar en relación entre la sexta costilla y el sexto espacio intercostal y va a tener una angulación con la vertical hacia el lado izquierdo de 30 grados, más o menos, perdón, con la horizontal de 30 grados más o menos, ¿de acuerdo? Igualito acá, con la horizontal va a tener un ángulo de 45 grados aproximadamente y este se va a proyectar a nivel del sexto espacio intercostal hasta la séptima costilla, ¿ya? Bueno, esos bronquios, ¿de acuerdo? Esos bronquios. Luego vamos a pasar justamente a las relaciones que van a tener. En el lado derecho, acá tenemos unas imágenes, ¿de acuerdo? Este es del lado derecho, este es del lado izquierdo, y acá vemos una relación anterior. En el lado, ¿cómo se llama? En el lado derecho, en la parte anterior, vamos a ver que va a estar relacionado con la arteria pulmonar. Miren, este es el bronquio derecho, y acá tenemos a la arteria pulmonar. También va a estar relacionado con la porción ascendente de la aorta y con la vena cava superior. ¿Ya? Esa es la relación que vamos a tener, al menos en el lado derecho. En la parte posterior, ¿con qué se va a relacionar? Miren, miren, acá está pasando, ¿qué cosa? ¿Qué vena es? La ácigos mayor, ¿de acuerdo? Entonces, esta ácigos mayor en la parte posterior va a estar, miren, va a estar justamente relacionado con el bronquio derecho. ¿Qué más? Pues vamos a tener al nervio vago, ¿de acuerdo? Recordemos que al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, va a estar pasando las fibras del nervio vago, ¿de acuerdo? Que van a formar luego una anastomosis a nivel del esófago. En el lado izquierdo, ¿cómo va a estar distribuido? ¿Cómo se llama? O qué relaciones va a tener el bronquio izquierdo. Vamos a ver que en la parte anterior va a estar relacionado con el callado de la aorta, ¿de acuerdo? Con el callado de la aorta, con la arteria pulmonar y también con las venas pulmonares. Acá, ya miren, acá está la relación. Y en la parte posterior va a estar relacionado con la porción descendente de la aorta, con el esófago y con el plexo lumbar y con el nervio vago también, ¿de acuerdo? En ambos lados va a estar relacionado con el nervio vago. ¿Ya? Ahora, en esta imagen del lado derecho voy a aprovechar justamente para que vean cómo es que la ácigos mayor, ¿de acuerdo? Luego de recibir tributarias de las intercostales, tenemos la intercostal suprema. Esta ácido mayor, miren, genera como una especie de arco que va a pasar por encima del bronquio derecho. Miren, acá está pasando. Pasa por encima del bronquio derecho y desemboca en la vena cava superior. Entonces, tengan en cuenta esta relación, ¿de acuerdo? Del callado de la ácigos mayor que va a tener con la tráquea, ¿ya? Y por delante de la tráquea vamos a tener justamente a la arteria pulmonar, que se está acá, y más abajo van a estar las venas pulmonares, ¿ya? Por eso se habla de la relación que va a tener. Si en cambio, en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Que vamos a tener, en la parte posterior, ¿con qué se va a estar relacionado? Con la porción netamente descendente de la aorta. ¿Qué más? Acá tenemos parte del nervio laringio, ¿de acuerdo? Acá tenemos parte del nervio laringio, este es parte del nervio vago. Y en la parte superior acá en la parte superior va a encontrarse la arteria pulmonar, pero del lado izquierdo. Si se dan cuenta, es diferente. Mientras que en el lado derecho está por delante la arteria pulmonar, en el lado izquierdo está encima la arteria pulmonar. ¿Y qué está delante del tronco del bronquio izquierdo? Van a estar las venas pulmonares. ¿De acuerdo? Miren, ambas venas pulmonares y bueno, pues también van a haber ganglios, ¿no? Van a haber nódulos linfáticos. ¿Hay preguntas? No, no hay preguntas. Listo, entonces tengamos en cuenta esa relación. A veces preguntan, sobre todo ¿cómo se llama? En la parte teórica, te preguntan la relación, ¿de acuerdo? La relación entre la arteria pulmonar, ¿de acuerdo? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Qué relación tiene con los bronquios, tanto del lado izquierdo, perdón, del lado derecho como del lado izquierdo? ¿Ya? Acuérdense de eso. Listo. Continuemos. ¿Qué más? Ah, ok. Miren, acá hay ¿cómo se llama? Una cosa que lo he puesto, pues, es simplemente algo histórico, de acuerdo que la clasificación del árbol bronquial antes se clasificaba de una forma y ahora esta es la nueva, ¿de acuerdo? La clasificación antigua nos hablaba de que el bronquio, ¿cómo se llama? Los bronquios, ¿de acuerdo? Los bronquios emergían y va a estar relacionado justamente con la arteria pulmonar, ¿de acuerdo? Esta arteria pulmonar me iba a dividir en dos porciones una porción, una bifurcación del bronquio que se va a ir hacia arriba, que se le va a conocer como eparterial, y una porción inferior que se le va a conocer como hiparterial. Es con respecto justamente a la arteria pulmonar, ¿de acuerdo? Es con respecto a la arteria pulmonar que se hacen esos términos. De repente alguno lo ha escuchado y pues tengan en cuenta eso. Ya, pues es una clasificación antigua, ya no se usa, solamente lo he puesto como a modo de historia. En el lado derecho hay una porción eparterial e hiparterial. Si en cambio, en el lado izquierdo solamente va a haber una bifurcación que es hiparterial, ¿de acuerdo? Del lado izquierdo. A ver, alguna que otra vez he visto una pregunta de esa índole, ¿no? Te preguntaban, ¿no?
¿cómo se llama? En el lado izquierdo hay una porción eparterial. No, es falso, pues solamente hay una hiparterial, ¿no? Pero es con respecto a la arteria pulmonar, de acuerdo a la arteria pulmonar, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Pero esta es la clasificación actual. Esta es la clasificación actual que ustedes la tienen que manejar sí o sí, ¿de acuerdo? Que va a ser según, ¿cómo se llama? La situación del tronco pulmonar principal y que vamos a dividirlo en segmentos broncopulmonares. Esa es la clasificación actual, en la cual hace justamente alusión a la, de la bifurcación de los bronquios, ¿de acuerdo? Con respecto a las porciones de parénquima pulmonar. Vamos a complementarlo cuando veamos la parte de pulmón, ¿ya? Entonces vamos a tener, haciendo una recapitulación, desde la parte más superior vamos a tener tráqueas, bronquios principales, que son estos de acá. Vamos a tener bronquios secundarios, que van a ser las primeras colaterales que van a salir a partir de los bronquios principales. Y a estos bronquios secundarios también se les conoce como bronquios lobares. ¿Por qué? Porque cada uno de estos bronquios, ¿de acuerdo? Va a formar un lóbulo, que vamos a ver ahorita, que se relaciona con el parénquima pulmonar, ¿de acuerdo? Por eso se le conoce también como bronquios lobares. ¿Qué más vamos a tener? Bronquios terciarios, pues no estaban primarios, secundarios y terciarios. A estos terciarios también se les conoce como bronquios segmentarios, porque van a formar parte de un segmento pulmonar. Y bueno, a partir de ahí ya pues empiezan las bifurcaciones mucho más pequeñas, que siempre va a ser en dúos, ¿de acuerdo? Siempre se va a ver una ramificación eh, de a dos. Por ejemplo, acá vemos que se ramifica de a dos, acá se ramifica de a dos, acá se ramifica de a dos. Siempre va a tener esa bifurcación binaria, ¿de acuerdo? Tiene una bifurcación binaria y pues se van a bifurcar en bronquiolos, bronquios terminales, bronquios respiratorios, conductos alveolares y por último sacos alveolares, ¿ya? Esa es la, ¿cómo se llama? La secuencia que más o menos tiene la arborificación de los bronquios. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener acá ¿cómo se llama? Les he puesto un poquito, bueno, les he puesto la división fisiológica, ¿de acuerdo? Una división fisiológica con respecto a los bronquios, que los van a dividir en zonas de conducción y zonas de respiración, ¿ya? Entonces acá tenemos un bronquio, los bronquios que pueden ser primarios, secundarios o terciarios, y luego continúan los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Hasta los bronquiolos terminales se les va a denominar zonas de conducción, que van a representar las 16 primeras generaciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué se llaman zonas de conducción? Se llaman zonas de conducción porque si se dan cuenta, ¿qué tienen acá? Hay cartílago, ¿de acuerdo? O sea, esto es una continuación de las tráqueas. Recordemos que la tráquea tenía cartílago. Entonces, la presencia de este cartílago solamente genera, además de rigidez y elasticidad, no va a permitir que haya un intercambio gaseoso entre entre el CO2 que nosotros tenemos en el cuerpo, que tratamos de eliminarlo, y el oxígeno que entra por los pulmones. ¿Por qué? Porque justamente tiene cartílago y el epitelio que se encuentra a este nivel no es especializado para la respiración. Entonces, se les llama zonas de conducción porque solamente van a conducir el aire, nada más, ¿de acuerdo? Conducen el aire únicamente. Después, ¿de acuerdo? A partir de los bronquios terminales, hay otra zona que se le conoce como la zona de respiración, que va a ser la generación 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, ¿de acuerdo? Hasta la generación 23, y estas pues ya no tienen cartílago, van a tener la característica de ya no tener cartílago y van a ser mucho más moldeables a la hora de hacer el intercambio gaseoso entre CO2 y oxígeno. ¿Y cuáles son? Pues tenemos los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares, ¿ya? Esos netamente van a ser las zonas respiratorias que corresponden a a las zonas de respiración, desde la generación 17 hasta la generación 23, ¿ya? Tengan en cuenta eso, forma parte de fisiología, lo sé, pero a veces es bueno correlacionar la información que nosotros tenemos, ¿ya? Zonas de conducción y zonas de respiración. Listo, entonces ya vimos la parte de la conducción aérea, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver lo que es el parénquima pulmonar como tal, ¿ya? Entonces este es un órgano esencial del aparato respiratorio, ya que en su seno se realiza la hematosis o el intercambio gaseoso que se va a dar entre el CO2 y el oxígeno, ¿de acuerdo? Por la que la sangre venosa se va a convertir en sangre arterial. Este se va a ubicar en el tórax, en la cavidad torácica, y va a estar envuelta en dos estructuras serosas, ¿de acuerdo? En dos estructuras serosas que se les conoce como las pleuras, ¿de acuerdo? Que se les conoce como las pleuras. Y van a estar separados entre sí por medio del aparato cardíaco, que vendría a ser el corazón y los vasos sanguíneos que van a formar, los troncos, tanto arteriales como venosos, que se van a encontrar acá, y en la parte inferior van a encontrarse separados por el aparato digestivo y el tabique muscular, que es el hígado, ¿ya? Y este hígado
justamente va a generar una especie de relieve a nivel de la base en el lado derecho. En el izquierdo no tanto, ¿de acuerdo? Justamente por, por lo voluminoso que es el hígado en su porción derecha, pues genera una especie de base más amplia que en el lado izquierdo, ¿ya? Características, vamos a ver que en el lado derecho desciende menos por el lóbulo derecho ¿cómo se llama? Del hígado, mientras que en el lado izquierdo va a presentar una depresión a causa del aparato cardíaco, el corazón. Recordemos que el corazón se encuentra más tirado hacia el lado izquierdo. Entonces, al estar tirado más hacia el lado izquierdo, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar como una especie de escotadura en el pulmón izquierdo. Y esa escotadura nosotros la vamos a conocer como la língula cardíaca, ¿de acuerdo? Que es una porción del pulmón que vamos a tener a ese nivel, ¿ya? Va a tener un volumen variable, en el lado derecho ¿cómo se llama? Va a tener un volumen de 873 centímetros cúbicos y en el lado izquierdo de 744 milímetros cúbicos. Peso también hay una cierta diferencia de 500 gramos, de 100 gramos aproximadamente, ¿ya? A ver, continuamos. Y bueno, pues acá están las relaciones que les comentaba, ¿no? Va a tener relación justamente con el corazón y este corazón, el ventrículo va a generar justamente una especie de escotadura a nivel del pulmón izquierdo, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver ahora la parte de la configuración externa, que va a tener la característica de ser como una especie de semicono. ¿De acuerdo? Un semicono que va a tener un vértice, va a tener lados, caras y va a tener una base. ¿De acuerdo? Es un semicono convexo en donde la base va a estar relacionada con el diafragma. ¿De acuerdo? Y el vértice va a estar relacionado con el cuello. Entonces, a nivel de la cara, va a presentar caras, ¿de acuerdo? El pulmón va a presentar caras. Vamos a tener por un lado la cara externa, o también denominada cara costal, una cara interna, o también denominada cara mediastínica, una base, un vértice y bordes, un borde posterior y un borde anterior, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a abordar lo que es la cara externa costal. Se denomina cara externa costal, ¿por qué? Porque va a estar relacionado con las costillas, pues, ¿no? Bastante sencillo de comprender eso. Va a estar relacionado con las costillas. Y acá tenemos el lóbulo pulmonar, el pulmón derecho. Este pulmón derecho va a tener la peculiaridad de estar dividido por cisuras, ¿de acuerdo? Y estas cisuras me van a estar determinando el pulmón en lóbulos. ¿Qué cisuras vamos a tener? Vamos a tener una cisura que miren dónde inicia. Acá tenemos la entrada del paquete bronquial y básculo nervioso, de acuerdo que está entrando al pulmón, que se le conoce como el pedículo, ¿de acuerdo? Y la depresión que se genera dentro del parénquima pulmonar se le conoce como ilio. ¿De acuerdo? Ese término ilio lo van a escuchar bastante en anatomía. Ilio, recuérdenlo, siempre va a significar depresión de parénquima, o sea, va a ser como una especie de depresión. Es una depresión, mientras que pedículo va a ser, van a ser las estructuras vasculares, nerviosas, en este caso respiratorias y linfáticas, que van a estar entrando o saliendo del parénquima, ¿ya? O sea, no confundan el término ilio con pedículo. Algunas personas lo confunden, pero ustedes no lo saben porque ya les estoy haciendo la aclaración, ¿ya? Entonces vamos a tener las cisuras, ¿ya? Estas cisuras en el pulmón derecho me va a estar dividiendo en lóbulos. Vamos a tener el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Entonces, esta cisura oblicua, como les había comentado, va a ir justamente casi por debajo del vértice eh, del vértice pulmonar, miren, va a empezar por encima del ilio, continúa por la cara interna, va hacia el borde costal, llega hacia la cara externa, continúa hacia la base y nuevamente termina en el ilio. Es decir, que la cisura oblicua inicia en el ilio y termina en el ilio, ¿de acuerdo? Inicia en el ilio y termina en el ilio. Mientras que la cisura horizontal, que es esta de acá, miren, esta cisura horizontal, miren, va a empezar netamente desde la cisura oblicua, desde una porción de la cisura oblicua. Continúa toda la cara externa, llega a la cara interna, o cara mediastínica, y termina en ilio. Entonces, la cisura horizontal comienza en cisura, o bueno, va a tener un inicio en la cisura y terminación en el ilio. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta eso, ¿ya? La diferencia entre la cisura oblicua y la cisura horizontal. Nunca he escuchado que hayan preguntado sobre la diferencia, pero pues ahí está, le dejo el detalle. Y bueno, pues estas cisuras me van a estar dividiendo en lóbulos. La cisura horizontal, desde la cisura horizontal hacia la parte superior, vamos a tener el lóbulo superior. Y entre la cisura horizontal y la cisura oblicua, pues vamos a tener el lóbulo medio y por debajo de la cisura oblicua, el lóbulo inferior, ¿no? Bastante sencillo de comprender. Cositas que debemos de recordar, cosas que sí he visto, que el lóbulo inferior y el lóbulo medio tienen relación con el diafragma, ambos lóbulos, ¿ya? Mientras que el lóbulo superior no tiene relación con el diafragma.
Eso te quiero que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo, ¿qué es lo que sucede? Solamente vamos a tener una única cisura, ¿de acuerdo? Que vamos a denominar la cisura oblicua. Y como la cisura oblicua de la derecha, esta también va a iniciar en ilio y termina en ilio, ¿de acuerdo? Cara interna y va a continuar por la cara externa, llega hacia el vértice y va hacia la cara interna, ¿ya? La cisura oblicua. Y va a determinarme o va a determinarnos dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, ¿ya? Este lóbulo inferior está netamente relacionado con el diafragma, ¿de acuerdo? Completamente va a estar relacionado su base con el diafragma. Listo, esas son peculiaridades nada más. Ahora vamos a ver la cara, perdón, los bordes, ¿de acuerdo? El borde anterior y el borde posterior. El borde anterior, ¿de acuerdo? No va a iniciar desde acá, ¿de acuerdo? No inicia desde acá. Es bastante delgado y sinuoso, si se dan cuenta, miren, es bien delgadito, y va a iniciar más o menos, va a estar determinado entre la primera espacio intercostal y el sexto espacio intercostal. Más o menos va a tener esa distribución, ¿ya? Es bien delgado, afilado y sinuoso. Sinuoso en el sentido, sobre todo en el lado izquierdo, porque va a tener este relieve que va a formar, bueno, esta escotadura que genera el aparato cardíaco, ¿ya? El borde posterior, ¿cómo va a ser? Este borde posterior también se le conoce como borde costo vertebral, ¿de acuerdo? El borde costo vertebral. ¿Por qué? Porque se va a relacionar justamente entre las costillas y las vértebras. O sea, miren, esta impresión que se genera es justamente por la relación que va a tener con los cuerpos vertebrales y con las costillas. Va a ser un poco más grueso y redondeado y llega justamente al canal costo vertebral y donde va a tener su origen la cisura oblicua, en cada lado, ¿de acuerdo? Justamente acá va a tener su origen en la cisura oblicua, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Listo? Bueno, acá está la escotadura cardíaca. ¿Qué más debemos de recordar acá? No, nada más. No, nada más, nada más. Bueno, ahora vamos, ¿cómo se llama? Al vértice, ¿de acuerdo? Vamos al vértice. El vértice, ¿de acuerdo? El vértice va a ser, es el borde redondeado, que es este acá, miren, lo vemos en esta imagen, es este borde redondeado, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, y va a representar el orificio superior del tórax, es decir, desde la primera costilla hacia la parte superior. Todo eso se va a denominar vértice, pero en anatomía, ojo, ojo piojo, en anatomía el borde superior o el vértice inicia justamente desde la primera costilla y va a recorrer 25 milímetros. Pero clínicamente, de acuerdo, clínicamente, incluso cuando hacen exámenes de radiografía, de acuerdo, se considera al vértice, de acuerdo, por encima de la segunda costilla. De acuerdo, por encima de la segunda costilla. Eso va a ser el vértice a nivel clínico. Ya tengan en cuenta ello. ¿Ya? Relaciones, pues básicamente va a tener relación, ¿qué cosa? En la parte anterior, vamos a ver que va a estar relacionado con la arteria subclavia, ¿de acuerdo? Bastante, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, con el músculo escaleno anterior y también con la vena subclavia. Miren, justamente este paquete, ¿no? Este paquete que también lo deben haber visto en cuello. Y en la parte posterior, ¿con qué se va a estar relacionando? Con el tronco simpático. Miren, acá está. Esta va a ser la cadena del tronco simpático. Acá lo tenemos, ¿ya? Se va a estar relacionando con este de acá. Esta es la cadena del tronco simpático. ¿Qué más? Con el primer nervio torácico y con las arterias intercostales superiores a este nivel, ¿ya? Lateralmente va a estar relacionado con los músculos escalenos medios, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, y en la parte medial sí ocurre la diferencia. En el lado derecho, vamos a ver que va a estar relacionándose con el tronco brachiocefálico y con la vena brachiocefálica y la tráquea, mientras que en el lado izquierdo va a relacionarse con la arteria subclavia y la vena brachiocefálica. ¿De acuerdo? Eso es con respecto al vértice. Ahí lo pueden revisar más adelante. No suelen preguntar mucho sobre la relación del vértice que va a tener, así es que pueden obviarlo, pero sí quiero que recuerden esto, lo que les acabo de comentar, ¿ya? La diferencia entre el vértice anatómico y el vértice clínico. Listo, ahora vamos a tener la base. La base, como les había comentado, en el lado derecho, ¿cómo va a estar determinado? La base va a estar determinada netamente por el lóbulo medio y por el lóbulo izquierdo, y por el lóbulo inferior. Mientras que en el lado izquierdo va a estar constituido solamente por el lóbulo inferior. Nada más, ¿de acuerdo? Relaciones importantes, pues en el lado derecho va a estar relacionado con el diafragma, ¿de acuerdo? Con la pleura diafragmática, con el peritoneo y con el lóbulo derecho del hígado. Nada más, sobre todo con el lóbulo derecho del hígado. Ya tengan en cuenta esa relación. Ya. En el lado izquierdo, en el lado izquierdo va también a estar relacionado con la pleura, el diafragma, peritoneo. Y bueno, a veces, si es que el hígado es lo suficientemente grande, puede estar relacionado con el lóbulo izquierdo. Pero sobre todo, en el lado izquierdo va a estar relacionado con el fondo gástrico.
ya, con el fondo gástrico. Ay, con ese sí tiene bastante relación, ya. Y a veces hay, ¿cómo se llama? Relaciones, bueno, hay patologías del fondo gástrico que relaciona justamente por correlación alteraciones pulmonares del lado izquierdo, ya. Entonces, tengan en cuenta esa peculiaridad, ¿de acuerdo? El fondo gástrico en el lado izquierdo. Listo, ahora sí, con la cara interna. ¿Qué vamos a ver en la cara interna o también denominada mediastínica? Em, si ustedes están viendo estas impresiones acá, ¿de acuerdo? Solamente lo he puesto por una cuestión académica. En la práctica no se ve en realidad, ¿de acuerdo? De hecho, no se logra ver muy bien. A lo máximo que se puede ver puede ser la impresión que deja la aorta o la impresión que deja el esófago. Después de ahí, el resto de impresiones, pues es poco visible. ¿Por qué? Porque el parénquima del pulmón, ¿de acuerdo? El parénquima del pulmón es como una especie de esponja, ¿de acuerdo? Como una especie de esponja que se retrae, se contrae y se expande, se retrae y se expande. Entonces, si ustedes son curiosos, de repente han visto que sus colchones, ¿no? O si tienen sus sillones, es de esponja. Ustedes cuando se sientan, deja ahí una impresión, pero cuando se levantan, vuelve a su estado normal, ¿no? E igualito es el parénquima pulmonar. Por más que haya estructuras que lo estén aprisionando o estén relacionadas con ellas por presión, pues no deja como tal una impresión. Pero las que sí a veces suelen ver es la que deja la aorta, la porción descendente de la aorta, por lo voluminoso y por la fuerza con la que sale ¿cómo se llama? La sangre por esa arteria, y también el esófago, ¿de acuerdo? Esas son las únicas relaciones. Ya, bueno, hecha la aclaración, ¿qué es lo que sí o sí deben de recordar en la cara interna del pulmón? Va a estar dividido en tres regiones. ¿Y cómo se va a dividir en esas tres regiones? Por esta estructura de acá, por esta estructura, que como les había comentado, se llama ilio, ¿de acuerdo? El ilio es la depresión que se va a formar en el parénquima pulmonar. Las estructuras que entran y salen se les denomina pedículo, ¿ya? Entonces vamos a tener tres regiones que va a estar delimitado por el ilio pedicular y por el ligamento triangular, que es esta depresión este, de pleura visceral, ¿de acuerdo? Esto de acá es el ligamento triangular. Vamos a tenerlo tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, y que este va a estar directamente relacionado con la base, ¿ya? Este es parte del pedículo del ilio y va a relacionarse con la base diafragmática, ¿de acuerdo con el diafragma? Este se llama ligamento triangular porque cuando lo vemos de frente, o sea, cuando sacamos las estructuras cardíacas, vamos a ver como una especie de triángulo. No sé si en hígado, espero que hayan visto la práctica, si es que han hecho práctica, en hígado se ve como una especie de ligamento triangular cuando levantas el diafragma. Igualito acá, ¿de acuerdo? Igualito se va a ver acá como una especie de prolongación triangular, ¿ya? Entonces vamos a tener esos límites que me van a formar en una región, ¿qué cosa? En una región preiliar, iliar y retroiliar, ¿de acuerdo? Acá les he colocado las estructuras que, bueno, pues generan impresiones, ¿no? Entre comillas, generan impresiones tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es que en la región iliar vamos a tener la entrada del pedículo y también el ligamento triangular. Y en la región retroiliar, pues lo más resaltante, al menos en el lado izquierdo, va a ser la depresión que va a formar la arteria aorta. Acá está generando una depresión el esófago. Y bueno, acá también parte un poco el esófago. ¿Ya? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta al menos. Cómo es que está dividido la cara interna del pulmón y lo que hay justamente en la región iliar. Básicamente eso, ¿ya? Yo me voy contento si ustedes tienen en cuenta eso. Listo. Ahora vamos a tener la segmentación broncopulmonar, que hace un momento lo habíamos medio hablado, porque vimos también la bifurcación o la arborificación, ¿cómo se llama? Bronquial, ¿de acuerdo? Va a estar muy estrechamente relacionado con el parénquima pulmonar. Por eso se habla de segmentación broncopulmonar, ¿ya? Poquito de agua. Ya, esta segmentación broncopulmonar, ¿por qué se va a caracterizar? Son segmentos, ¿de acuerdo? Son segmentos de porciones de parénquima que van a recibir, es una porción de tejido parenquimatoso que va a estar caracterizado porque va a tener la tercera bifurcación de un bronquio, ¿de acuerdo? Es un bronquio de tercer orden, ¿de acuerdo? Por eso se llama por eso se habla de segmentos, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué es lo que lo va a caracterizar? Pues que va a tener independencia arterial, independencia venosa, independencia linfática e independencia nerviosa. ¿De acuerdo? Porque va a formar pequeños segmentos o zonas, ¿de acuerdo? Va a formar zonas. Entonces, estos segmentos broncopulmonares
son importantes porque también se usa para poder realizar extirpaciones de algunos segmentos pulmonares en el caso sea necesario, ¿de acuerdo? En caso sea necesario, ¿ya? Entonces, acuérdense, se habla de los segmentos broncopulmonares porque va a poseer autonomía bronquial y vasculonerviosa, ¿de acuerdo? Básicamente es por eso que se hace esta segmentación. Y bueno, a nivel del lóbulo derecho, ¿de acuerdo? Del pulmón derecho, mejor dicho, del lóbulo derecho va a dividirse en 10 segmentos broncopulmonares y en el lado izquierdo vamos a tener 8 segmentos broncopulmonares, ¿ya? Entonces acá tenemos una imagen, miren, tráquea, bronquio primario, bronquio secundario, bronquio terciario. Entonces, este terciario, de acuerdo, este bronquio secundario también se le conoce como bronquio lobar superior. El bronquio lobar medio bueno, este bronquio lobar medio porque va a estar relacionado con el lóbulo medio, y el bronquio lobar inferior porque va a estar relacionado con el lóbulo inferior del pulmón, ¿ya? Entonces acá, pues he puesto una gráfica para que más o menos tengan en cuenta la relación entre la bifurcación del bronquio terciario y la representación pulmonar. Es así que el bronquio segmentario apical se llama apical porque va a estar en el ápice del pulmón. Miren, ¿ya? Ahí está con colores para que lo puedan ver. Y acá el bronquio segmentario posterior. ¿Por qué posterior? Porque la mayoría o la gran parte de su parénquima va a estar relacionado con el borde posterior del pulmón. Y acá tenemos el bronquio segmentario anterior porque va a estar relacionado justamente con el borde anterior, de acuerdo con el borde anterior del pulmón. Por eso les estaba hablando hace rato de la importancia tenemos caras, externa, interna, bordes, posterior, anterior y base, ¿de acuerdo? Porque a partir de esos términos también es que se hace la clasificación de segmentación broncopulmonar, ¿ya? Entonces, segmentación anterior, bronquio segmentario anterior porque tiene relación con con el borde anterior, ¿ya? En el bronquio lobar medio, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el bronquio segmentario lateral, ¿de acuerdo? Lateral, porque está hacia los lados, el número 4 y el bronquio segmentario medial. ¿Por qué? Porque va a tener su mayor cantidad de parénquima en el lado medial, miren, en la cara mediastínica. Acá está, ¿ya? Luego vamos a tener el bronquio segmentario apical, ¿de acuerdo? Apical. Algunos lo conocen como ápico inferior. Ápico inferior porque es la parte más superior del lóbulo inferior, ¿de acuerdo? O bronquio segmentario apical. También a este se le conoce como el lóbulo de Nelson, ¿de acuerdo? El lóbulo de Nelson, que es el más superior del lóbulo inferior. ¿Qué más vamos a tener? Al bronquio segmentario medio basal, ¿de acuerdo? Porque va a estar ocupando la cara medial y parte de la base, ¿de acuerdo? El parénquima va a estar ocupando la cara medial y parte de la base, de ahí su nombre, segmentario medio basal, o también denominado paracardíaco, ¿de acuerdo? Paracardíaco porque va a estar en relación con el corazón, ¿de acuerdo? Luego, hacia el segmento 8, se va a denominar bronquio segmentario anterobasal, ¿de acuerdo? Porque está, miren, este es el el lóbulo inferior, y está en la parte anterior del lóbulo inferior y en la parte basal, en la parte de la base. Por eso se denomina bronquio segmentario antero-basal. Luego vamos a tener el bronquio segmentario látero-basal, porque va a estar en relación con con la cara lateral y con la parte de la base. Y por último tenemos el bronquio segmentario postero-basal, porque prácticamente todo su parénquima va a estar en relación con el borde posterior y con la base. ¿De acuerdo? Borde posterior y la base. Ahí los tenemos. Ahí les he dejado también, ¿cómo se llama? Los colores para que puedan relacionar y más o menos correlacionar cómo es que se puede dividir. Acuérdense, 10 segmentos. Y en el lado del izquierdo, pues va a ser igual. Los nombres van a tener las mismas características, ¿de acuerdo? Pero, miren, acá quiero mencionarles un detallito. Acá vamos a tener el bronquio lobar superior y el bronquio lobar inferior, que va a ir justamente para el lóbulo superior y el lóbulo inferior, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Este lóbulo bronquial superior se va a dividir en dos bronquios adicionales, que van a ser el bronquio culminal, que es este de acá, y el bronquio lingual, ¿de acuerdo? Entonces, este bronquio culminal en conjunto, se llama culminal, va a estar constituido por estas dos porciones, que es el bronquio segmentario ápico dorsal, que va a ser este de acá porque está en relación con, eh, con el borde posterior, ¿de acuerdo? Del pulmón, y también va a relacionar con el vértice, ¿de acuerdo? Por eso es el segmento uno y 2 en combinación. Y vamos a tener más abajo el bronquio segmentario anterior, porque está en relación con el borde anterior del lóbulo superior. Y hacia abajo, miren, acá está en conjunto, a ambos se les conoce como el bronquio lingual, ¿de acuerdo? O la língula en conjunto. Todo esto es la língula, todo esto es la língula. Y va a estar constituido por el bronquio segmentario craneal, porque es más superior, y el caudal. Y se llama caudal porque va a ser como una especie de colita, ¿de acuerdo?
Ahí ¿cómo se llama? Todo esto es, pero todo esto es la língula, ¿de acuerdo? Todo esto es la língula. Acá está. Todo esto es la língula. ¿Sí? Bueno. Y bueno, pues ¿cómo se llama? En el bronquio lobar inferior va a tener las mismas características que en el lado derecho. Los nombres van a ser igualitos. También tenemos el lóbulo de Nelson, que va a ser el más superior del lóbulo inferior. Tenemos el bronquio segmentario anteromedial, ¿de acuerdo? Que es este de acá. Vamos a tener el bronquio segmentario laterobasal y el bronquio segmentario posterobasal. Ya simplemente correlacionando los bordes con las caras, ¿ya? Esa va a ser la forma en la cual quizás le va a ser mucho más sencillo poder recordar. Listo. Entonces, ya, ¿cómo se llama? Ahora vamos a hablar del pedículo, ¿ya? Acuérdense, y hablo del pedículo aparte porque es importante, pues, ¿ya? ¿Qué va? Porque a veces se suelen equivocar entre pedículo e ilio. Ya he estado hablando o repitiendo varias veces qué es el ilio y qué es el pedículo, ¿no? Ya. Entonces, acá el pedículo nosotros lo vamos a definir como el conjunto de estructuras funcionales y nutritivas, ¿de acuerdo? Que van a ingresar y salen del tejido pulmonar. Así es como vamos a denominar el pedículo en el pulmón, pedículo pulmonar. ¿Y cuál va a ser el contenido de este pedículo pulmonar? Vamos a tener a los bronquios, que ya lo hemos visto incluso su segmentación, a la arteria pulmonar, que es hasta acá, a las venas pulmonares que salen del pulmón, de acuerdo, con sangre oxigenada, a los vasos bronquiales. ¿Qué son los vasos bronquiales? Vamos a ver ahorita justamente una diferencia entre las arterias funcionales y las arterias nutricias. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Los vasos linfáticos y los nervios pulmonares, que están acá, ¿ya? Entonces, pues como ya hemos visto bronquios, ahora vamos a ver qué cosa, arterias pulmonares. Las arterias pulmonares, ¿de acuerdo? Las arterias pulmonares son estructuras funcionales. Hola, ¿a qué te refieres con estructuras funcionales? Ya, tengamos en cuenta una cosa, ¿ya? Todo tejido para el resto de su vida tiene que nutrirse de alguna manera, siempre, ¿de acuerdo? No hay tejido en el cuerpo que no se nutra. Y para que se nutra debe llevar, ¿cómo se llama? Sangre oxigenada, ¿ya? Pero ¿qué pasa con las arterias pulmonares? Las arterias pulmonares están llevando sangre desoxigenada, ¿de acuerdo? Sangre que necesita ser intercambiada con oxígeno. De hecho, esta sangre que tiene CO2, ¿de acuerdo? Esta pertenece al sistema de circulación menor. Sus paredes son bastante delgadas y frágiles y no presenta colaterales y va a tener sangre desoxigenada. Entonces, estas arterias pulmonares no van a, ¿cómo se llama? No van a tener una función nutricia dentro del parénquima pulmonar. Solamente van a tener una utilidad funcional para el resto del cuerpo porque por aquí estas venas, luego de que se bifurquen en los sacos alveolares, van a realizar la hematosis. ¿Y por dónde van a salir? Por las venas pulmonares. O sea, por tanto las arterias pulmonares como las venas pulmonares son vasos funcionales, ¿de acuerdo? Son vasos funcionales. Entonces, ¿cómo se nutre el pulmón? El pulmón, ¿de acuerdo? El pulmón se va a nutrir a partir de esas arterias, que son las arterias bronquiales, que las vamos a ver en un momento. Estos son vasos nutricios del pulmón. Por medio de estas arterias, las arterias bronquiales, es que se va a nutrir. Hecha la aclaración, ahora vamos a ver entonces cómo es que se va a distribuir las arterias pulmonares, ¿ya? Entonces, las arterias pulmonares, ¿dónde van a tener su origen? Van a tener su origen en el ventrículo derecho. Acá, miren, una vez que la vena cava superior y la vena cava inferior llegan ¿cómo se llama? A la aurícula derecha, botan toda la sangre, llevan, pasan la válvula tricuspidia y llegan al ventrículo derecho. Y a partir del ventrículo derecho se va a formar esto de acá, que es el tronco pulmonar. Este tronco pulmonar, ¿de acuerdo? Va a bifurcarse en una arteria pulmonar derecha y en una arteria pulmonar izquierda. Características peculiares. Uy, mi batería, un toque, chicos. Mi batería. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda también van a tener características, ¿de acuerdo? En el caso de la arteria pulmonar derecha, va a ser un poco más largo, va a ser más alargado y va a tener un mayor calibre. Si en cambio en el lado izquierdo va a ser cortito y pues va a estar en relación con el callado de la aorta por medio de un ligamento, que es el ligamento arteriovenoso. Este ligamento, ¿de acuerdo? Este ligamento antes del nacimiento durante el desarrollo embrionario, era una comunicación que se daba justamente entre la sangre arterial y la sangre venosa. Pero pues con el tiempo involuciona, colapsa el vaso y simplemente forma un repliegue ligamentoso. ¿De acuerdo? Y sí se puede ver, este ligamento arterioso permanece. Acá lo vemos, acá está, acá también está y acá está, este ligamento arteriovenoso. Ahora,
puede darse el caso de que haya todavía una persistencia, ¿de acuerdo? O sea, aún se encuentre permeable, ¿de acuerdo? Entonces eso va a generar algunas patologías de tipo respiratorio, ¿de acuerdo? El conducto, cuando se encuentra permeable, se habla del, permanencia de la arteria del ligamento arteriovenoso, ¿de acuerdo? La permanencia, ¿ya? Entonces vamos a tener esas relaciones. Luego, a nivel de la arteria pulmonar derecha, pues se va a bifurcar ambos, ¿de acuerdo? Se van a bifurcar en las arterias lobulares superiores y dos arterias lobulares medias, ¿de acuerdo? En el lado derecho. Si en cambio en el lado izquierdo va a irse uno hacia la parte superior, o sea, una arteria lobular superior y una arteria lobular inferior. ¿Ya? Y luego, miren, acá va a continuar su recorrido, continúa su recorrido, llega a los sacos alveolares y va a terminar por dividirse en capilares, y estos capilares pues van a convertirse, luego van a unirse y van a formar las venas pulmonares, que si se dan cuenta, las venas pulmonares, ¿por dónde están saliendo? Están saliendo justamente por los laterales, por medio de las separaciones de tejido conectivo de cada pulmón, ¿de acuerdo? Entonces van a irse hacia los laterales. Acá tenemos a las venas pulmonares, ¿ya? Ese va a ser el recorrido que va a seguir. Luego, entonces, estas venas pulmonares van a estar transportando sangre oxigenada y van a formar parte de la circulación del sistema, del circuito del sistema mayor, y va a tener dos orígenes, ¿de acuerdo? Tiene dos orígenes. Ya vimos un origen que va a formar a partir de los capilares, ¿de acuerdo? De la red de capilares de lobulillos que van a transportar sangre oxigenada. O sea, a partir de acá se forman de la red de capilares van a formar las venas pulmonares, ¿de acuerdo? Pero ¿qué otro origen van a tener? Van a tener un origen un poquito más superior que va a ser por causa de las venas broncopulmonares del éfor, que son, ¿cómo se llama? Esas venas vienen, ¿de acuerdo? De bronquios de pequeño calibre, ¿de acuerdo? O sea, de bronquios de pequeño calibre van a estar dando tributarias hacia las venas pulmonares. Ahora, esta sangre de acá, ¿de acuerdo? Es sangre desoxigenada. Si en cambio, esta es sangre oxigenada. Entonces, ¿cómo puede haber mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada? Lo que sucede es que en el cuerpo, de acuerdo en la fisiología, hay un pequeño intercambio, o hay ¿cómo se llama? Una pequeña mezcla de sangre arterial y sangre venosa. Esa combinación de sangre arterial y sangre venosa se le conoce como shunt, ¿de acuerdo? Y en este caso, este es un shunt fisiológico, o sea que es normal. Es normal que haya esa pequeña mezcla de sangre arterial con sangre venosa, ¿ya? Entonces, bueno, una vez que se juntan estos vasos, pues vamos a tener las venas pulmonares superior derecha, venas pulmonares inferior derecha, y en el lado izquierdo vamos a tener vena pulmonar superior izquierda y vena pulmonar inferior izquierda, ¿de acuerdo? Acá les he colocado de dónde reciben la sangre cada una de las venas, y al final todas estas van a confluir en la aurícula izquierda por medio de cuatro venas pulmonares, ¿de acuerdo? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, las cuatro van a confluir en la aurícula izquierda y van a formar parte de la circulación sistémica mayor, ¿ya? Luego vamos a tener la nutrición pulmonar como tal, ¿de acuerdo? La nutrición pulmonar como tal, que va a estar a cargo justamente de las arterias bronquiales. Entonces, acuérdense que las arterias bronquiales son los vasos nutritivos del pulmón, ¿de acuerdo? Y va a tener origen variable. Por ejemplo, a nivel de la arteria bronquial derecha y bronquial izquierda, acá las tenemos, ¿ya? Las arterias bronquial derecha y bronquial izquierda. ¿Qué es lo que sucede? Usualmente, del lado derecho solamente va a emitirse una arteria, mientras que del lado izquierdo va a formarse dos arterias. ¿De acuerdo? Del lado izquierdo van a formarse dos arterias. Y miren acá, este es el lado izquierdo, y miren, desde la aorta, de la porción descendente de la aorta, va a pasar justamente por esta región, que es un poco, ¿cómo se llama? La porción muscular de la tráquea, ¿de acuerdo? Pasa por ahí detrás, dos arterias, del lado izquierdo. Si en cambio del lado derecho solamente pasa una arteria, que puede salir también de la aorta. Ahora, estos son los posibles orígenes, ¿de acuerdo? Que les he colocado acá. Los orígenes que les he colocado acá están en orden de frecuencia, o sea, en mayor frecuencia puede salir de la aorta, tanto ¿cómo se llama? Del lado derecho como del lado izquierdo. Luego, en constancia, le sigue la tercera arteria intercostal, posterior derecha, la arteria subclavia y la arteria mamaria interna, que es menos frecuente. Igualito acá, ¿de acuerdo? Estos son los posibles orígenes, pero los que están acá arriba de la aorta, es por donde generalmente sale, ¿ya? Y luego, una vez que pasan por detrás de los bronquios, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, pues van a formar los ramos esofágicos, los ramos bronquiales y por último, los ramos pleurales, que son los que van a separarse a nivel del ilio, ¿de acuerdo? A nivel del ilio. Listo. Y estos van a ser justamente los que van a darle nutrición
a las células que se encuentran en el parénquima pulmonar. Acá les he puesto también las variaciones con respecto a frecuencia. Miren, tanto del lado derecho como del lado izquierdo estamos viendo que puede haber una cierta variedad. Miren, acá del lado derecho hay dos arterias y del lado izquierdo hay dos arterias, ¿ya? Son variantes, ¿de acuerdo? Lo usual es esto de acá, que sean dos del lado izquierdo y uno del lado derecho. Eso es lo usual. Y eso les van a preguntar, ¿ah? Les pueden preguntar justamente cuántas arterias ¿cómo se llama? Hacia el pulmón, cuántas arterias bronquiales van hacia el lado izquierdo. Y ustedes tienen que responder dos, mientras que al lado derecho solamente va una arteria bronquial. ¿Ya? Y bueno, pues puede haber variantes. Acá les he dejado un cuadrito. Este es un cuadrito de variantes de un artículo, ¿ya? Para que lo puedan ahí revisar y chequear con respecto a frecuencia. Y bueno, pues las venas bronquiales. Ah, cierto. Las venas bronquiales, obviamente, si hay nutrición de las células del parénquima pulmonar, también van a generar desecho. Entonces, ese desecho se va a formar acá, a partir de acá. Los bronquios de mediano y de gran calibre, ojo, acá, ¿se acuerdan que les había comentado que las venas pulmonares tienen dos orígenes? Que es la red capilar de los bulillos y las venas broncopulmonares del éforo, que vienen de los bronquios de pequeño calibre, y estas tienen sangre desoxigenada, ¿de acuerdo? Sangre desoxigenada, y que hacen un shunt fisiológico. Pero, miren, acá las venas bronquiales salen de dónde? De los bronquios de mediano y de gran calibre. Esta es sangre desoxigenada también, ¿de acuerdo? Producto, ¿cómo se llama? Del metabolismo de las células del parénquima pulmonar. Entonces salen de acá, vena bronquial desde derecha, vena bronquial izquierda, y acá a la derecha, ¿de acuerdo? Las derechas van a formar justamente van a llegar a formar las venas ácigos mayor, ¿de acuerdo? Va a formar las venas ácigos mayor. La vena bronquial derecha va a ir como tributaria a la vena ácigos mayor. Ahí es donde desemboca. Y esa ácigo mayor, pues habíamos quedado en que va a desembocar justamente en la vena cava superior. Luego tenemos la vena bronquial izquierda, ¿de acuerdo? Que va a desembocar ¿dónde? En la ácigos menor, en el tronco venoso brachiocefálico a este nivel y en la vena mamaria izquierda, ¿de acuerdo? Puede darse el caso, ¿de acuerdo? Acá tenemos, miren, la distribución, acá tenemos las venas bronquiales, acá está llegando a la ácigos mayor, y acá la vena bronquial del lado izquierdo está llegando a la ácigos menor, ¿de acuerdo? A la ácigos menor. Y listo, pues, esa va a ser ¿cómo se llama? El recorrido que va a tener las venas bronquiales. Y a nivel, ¿cómo se llama? Parte del pedículo también vamos a tener, ¿qué cosa? Al nervio vago, ¿de acuerdo? El nervio vago, que es ¿cómo se llama? El principal nervio que va a estar inervando, ¿cómo se llama? El parénquima pulmonar, vamos a tener al neumogástrico del lado derecho y del lado izquierdo. Recordemos justamente el recorrido, ¿no? Del laringio recurrente derecho y del laringio recurrente del lado izquierdo. ¿Por dónde está pasando? Mientras que el lado derecho pasa por debajo de la arteria subclavia, ¿de acuerdo? Acá, por debajo de la arteria subclavia, el lado izquierdo pasa por debajo del callado de la aorta, ¿ya? Y al final, van a formar los plexos, ¿de acuerdo? Plexos anteriores y plexos posteriores van a formar a nivel de la tráquea, los famosos plexos pulmonares, ¿de acuerdo? Y estos van a ir distribuyéndose a lo largo de los bronquios en forma de red, ¿de acuerdo? A modo de red. También vamos a tener en cuenta, ¿cómo se llama? La cadena simpática de los nervios pulmonares, que van a estar formados por los cinco primeros ganglios torácicos, que los tenemos acá, ¿de acuerdo? Desde acá, los cinco primeros ganglios torácicos, que van a formar una anastomosis con los nervios neumogástricos, ¿de acuerdo? Con los nervios neumogástricos. ¿Cuál va a ser su principal función de estos nervios pulmonares? Va a relacionarse sobre todo con las glándulas bronquiales, se va, ¿cómo se llama? Va a permitir que se secrete moco, ¿de acuerdo? Va a estar relacionado con la vasoconstricción de los vasos sanguíneos que se van a encontrar a este nivel, y va también a estar relacionado con la inhibición del músculo liso bronquial, ¿sí? Bueno, esto ya es para terminar el drenaje linfático. El drenaje linfático va a venir de dos áreas, ¿de acuerdo? Acá tenemos el pulmón y miren esto verdecito que ven acá, ese color medio verdoso, va a ser justamente el drenaje linfático. Vienen de dos áreas, ¿de acuerdo? Va a ser del grupo superficial y del grupo profundo. Los del grupo superficial se encuentran inmediatamente debajo de la pleura, ¿de acuerdo? Y van a estar pasando justamente por los tabiques interlobulillares, ¿de acuerdo? Esos de acá, los del grupo superficial. Mientras que los del grupo profundo van a estar relacionados con vasos, ya sea arteria o vena, cualquiera de los dos. Al final, van a, ¿cómo se llama? Juntarse en ganglios broncopulmonares, ¿de acuerdo? Que se encuentran justamente acá. Miren, acá miren, estamos viendo justamente de la pleura visceral los de la zona iliar, estos son de acá los de los grupos superficiales, y estos son de los grupos profundos, y que van a salir ¿cómo se llama? Por el ilio, ¿de acuerdo? Salen por el ilio, ¿de acuerdo? Salen por el ilio para formar estos grupos ganglionares. Estos grupos ganglionares se les conoce como ganglios broncopulmonares.
porque van a estar relacionando, ¿cómo se llama? La parte bronquial con la parte pulmonar. Eso acá, los que salen inmediatamente del ilio, ¿de acuerdo? Los broncopulmonares. Luego vamos a tener los ganglios traqueobronquiales, que van a estar relacionando justamente las primeras porciones de los bronquios con la porción terminal de la tráquea, aquí, a este nivel. Estos vendrían a ser los ganglios traqueobronquiales. Y luego vamos a tener a los ganglios paratraqueales, es decir, los ganglios que están al costado de las tráqueas. Y por último, miren, todos estos ganglios van a desembocar, ojo, acá, ojo, al lado izquierdo. En el lado izquierdo van a desembocar en esta estructura que se le conoce como el conducto torácico, ¿de acuerdo? Desemboca acá con el conducto torácico, pero además puede darse la chance de que pueden desembocar en los troncos linfáticos broncomediastínicos, que es este de acá, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿de acuerdo? En los troncos linfáticos broncomediastínicos. Pero el más importante es de este de acá, que es el conducto torácico, que va a desembocar justamente en el ángulo yúgulo subclavio, ¿de acuerdo? En el lado izquierdo. En el lado derecho solamente vamos a tener el conducto, los troncos linfáticos broncomediastínicos, ¿ya? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho. Bueno, acá les he colocado una imagen para que puedan practicar ustedes la relación que tiene justamente los bronquios con los vasos, con los vasos, ¿de acuerdo? Tanto con la arteria como con las venas pulmonares, del lado derecho como del lado izquierdo. Y bueno, pues chicos, eso sería todo. Esta es la referencia que he usado para esta presentación. Bueno, pues gracias por su tiempo. Si tienen dudas, si tienen preguntas, puedan hacerla con toda confianza, ¿de acuerdo? Eh, no sé, Leonardo, ¿estás por ahí? Hola, hola. ¿Ha quedado todo claro? Bueno, chicos, si no hay dudas, si no hay preguntas, esto sería todo por hoy conmigo. Nos estaremos viendo hasta una próxima ocasión. Espero que les haya servido y haya sido bastante instructivo. Nos vemos hasta una otra oportunidad. Hasta luego, chicos. Buenas noches.